Concebido hace 2 décadas y con 500 exclusivas unidades en todo el mundo, hoy te hablaré de uno de los superdeportivos que sigue siendo uno de los más codiciados, el Lexus LFA. El Lexus LFA es un superdeportivo de Toyota. En su época costaba mucho conseguir uno de estos, simplemente no porque costara $500,000, sino que había tan pocas unidades que hacerse con uno de estos coches era realmente complicado. Era muy emblemático, muy llamativo. ¿Por qué razón? Tenía un motor de Fórmula 1. Pues simplemente empezando por su motor, un 4.8 V10 con 560 caballos de fuerza, pasaba de 0 a 100 km por hora en 3,7 segundos, con una velocidad máxima de 325 km por hora. Sin límites. Con un peso de 1450 kilogramos, con unos materiales como magnesio o titanio en el motor y un plástico reforzado con fibra de carbono, es una carrocería espectacular. Cuenta con un difusor trasero, un spoiler que funciona a través de los 80 km por hora, llantas de 20 pulgadas con frenos carbocerámicos que cuentan con pinzas de 6 pistones. Si mezclas todo lo que te he contado hasta ahora con su potencia, que son 500 caballos de fuerza, el resultado realmente es un cóctel. No puedo decir que está a la altura de coches superdeportivos que hay en la actualidad, o incluso en su época habían mejores coches deportivos por menor precio, pero es un coche que era digno de un video, simplemente porque realmente es un muy buen coche. Hablando de la cabina, es espectacular. Para su época era un gran avance. Contaba con cuadros de mandos, unos muy bonitos asientos y la dirección no te deja pensar. Va a estar donde pidas que esté el mínimo movimiento. Es uno de esos coches que corroboran que cualquier tiempo pasado puede llegar a ser un poco mejor que el presente en ciertos aspectos. Es una de las joyas modernas más preciadas y cotizadas. Producía una melodía que realmente era espectacular. La cuestión es que aprovecho esa nostalgia que invade mi cuerpo para decirte que este coche merece más crédito del que se le da, ya que es un coche de Toyota que casi nadie conoce. A pesar de haber sido un buen coche. No sé en qué estuvo la falla de este coche para no ser tan reconocido. El coche fue fabricado como si se tratase de una misma obra de arte. Incluso la famosa compañía Yamaha participó en la fabricación de los instrumentos de su diseño. Si hablo un poco más del interior, es que podíamos ver que estaba hecho de fibra de carbono, piel, alcántara y superficies metálicas. Cuenta con 2 asientos ultra deportivos y un sistema llamado Lexus Remote Controller que se utilizaba en la consola central. Un velocímetro que tuvo que crearse de manera digital simplemente porque un analógico no podía mostrar los cambios lo suficientemente rápidos, con cinturones de seguridad y claramente con bolsas de aire. Pero llegado a este punto, ¿qué fue lo que no funcionó? Y no es que quiera hundir el coche, porque como tal pienso que el coche es maravilloso. Pero que no funcionó a los ojos del mercado. Muchos dicen que la cuestión fue que no consolidó su gloria por su diseño. Sin embargo, yo creo que se ve sensacional. No es eso suficiente, sino que te recuerdo que muchos carros con apariencias 1000 veces peor se han vendido como pan caliente. Otros dicen que fue la competencia, en concreto porque en esa época miramos al Nissan GT-R o el Lamborghini Murciélago. También los coches de Corvette. Yo puedo asegurar que ninguno tenía una construcción tan precisa como este vehículo. Claramente sí podrían ser mejores en ciertos aspectos, pero este coche fue tratado especial. Todo esto no le quita la huella que dejó el coche en la industria. Quién sabe, en un par de años se podría convertir en un gran clásico. Soy el conductor y si este video te ha gustado, nos vemos en la próxima.